importante que escuchen, porque la fe viene por el oír. Esta palabra es una palabra que nos enviaron de Saltillo y que estamos transmitiendo a las iglesias de Comunidad Cristiana en todo lugar donde ella esté. Este tema se llama: el temor de Dios te hace confiable para Él. El temor de Dios te hace confiable para Él. Y hemos estado entendiendo claramente que los pastores necesitamos estar constantemente orando. Y este plan de estar orando es orar obviamente por la iglesia y orar para que la obra de Dios se realice completa en cada uno de nosotros y a nivel iglesia y a nivel lugar donde estamos viviendo, donde estamos desarrollando nuestras actividades cotidianas. Y el próximo 1 de enero se iniciará un recorrido de 21 días de oración. El próximo domingo estaremos trayendo unas listas donde pondremos horarios, donde pondremos días, y usted y yo nos vamos a anotar en algunos días donde nos comprometemos a orar por la ciudad, orar por nuestro lugar, orar porque la iglesia entiende y avance en los proyectos que Dios tiene. Y estaremos rodeando la ciudad de Acapulco, estaremos rodeando esta ciudad para que las fortalezas de las tinieblas, los principados y potestades sean más evacuados del lugar donde estamos. Dice la palabra del Señor en Éxodo 23 que el Señor hará una obra poco a poco, nos permitirá entrar conquistando la tierra, derrotando a nuestros enemigos. Y dice: poco a poco lo voy a hacer, dice el Señor, hasta que te multipliques. Y le damos gracias al Señor porque la iglesia hemos entendido que si nos multiplicamos estaremos entrando a poseer la tierra, estaremos entrando a recibir todos los proyectos y los planes que Dios tiene para nuestra vida. Acabamos de ver el proyecto Pro Templo, donde entendemos que Dios nos lo está queriendo entregar. Pero el diablo cómo quiere meter la cola, cómo quiere meter problemas, circunstancias, y quiere interferir. Pero nosotros entendemos que si poco a poco vamos multiplicándonos, creciendo en la obra que Dios nos ha encargado, al diablo no le va a quedar otra más que salir huyendo por 7 caminos, huyendo despavorido delante de la iglesia del Señor. Denle un aplauso a Jesús. El diablo tiene que correr de delante de nosotros. Poco a poco el Señor lo estará haciendo. Así es de que prepárate, estaremos en ese proyecto a nivel nacional, conquistando las ciudades y los lugares que Dios nos ha entregado para Jesucristo, rodeando las ciudades. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, Éxodo en el capítulo 32, en el verso 9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Está hablando Dios con Moisés y le está diciendo: este pueblo es muy rebelde, muy necio, no entiende. Dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué, Señor, te vas a enojar contra tu propio pueblo, que tú mismo sacaste de Egipto con mano poderosa y fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, le dice Moisés a Dios, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Cambia de forma de pensar, es lo que le está diciendo. Arrepentirse quiere decir cambiar de forma de pensar en cuanto a lo que quería hacer de juicio en contra de su pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Qué interesante que Moisés lo que hace es recordar la promesa.
Cuando tú y yo tenemos una promesa de Dios, aunque las circunstancias parezcan adversas, aunque parece que Dios no está respondiendo, tú y yo nos podemos tomar de la promesa de Dios, de lo que Dios ha dicho, y entonces estaremos moviendo el corazón de Dios para que cumpla o haga aquello que Él quiere hacer a favor de nosotros. Fíjate bien, aún a pesar de nosotros. Dile a tu hermano que está a tu lado, a pesar de ti mismo, Dios te quiere bendecir. A pesar de ti mismo, a pesar de cómo somos, Dios nos quiere bendecir. Entonces recordamos las promesas y la promesa se va a realizar en nuestras vidas. Tal vez haya cosas que parece que no se realizan en tu vida, pero tú y yo tenemos que entender cómo recibir las respuestas de Dios. Entonces Jehová cambió de forma de pensar, del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces ahí dice, se arrepintió, cambió de forma de pensar. Ya no llevó a cabo ese juicio que estaba pensando quitar a todo el pueblo de Israel, porque eran un pueblo necio, era un pueblo ferrado, rebelde, de dura cerviz, ¿verdad? De soberbios. Entonces ahí el Señor cambia su forma de pensar y entonces trae bendición. Quiere decir que cuando hablamos con Dios, cuando oramos, cuando dedicamos un tiempo de calidad en un corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios va a cambiar situaciones en nuestra vida para nuestro bien. Denle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Él va a hacer las cosas para nuestro bien. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 20, dice, hablando de Daniel, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aquí Daniel, como un siervo de Dios, primero reconoce sus pecados. Los pastores tenemos que reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestras deficiencias, primero nosotros. El sacerdote, cuando entraba al lugar santo y al lugar santísimo, primero abogaba por sus pecados y iba arrepentido de sus pecados para pedir perdón primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Entonces esto es lo que está haciendo aquí Daniel. Está diciéndole al Señor, derramando en ruego, llorando, clamando a Dios y diciéndole: Señor, perdóname, no he sido tan fiel como debería ser, como tú quisieras que yo fuera. Perdóname a mí, Señor. Pero por supuesto también, Padre, perdona al pueblo. Y esto entonces habla, hermanos, de que nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y cada uno de nosotros delante del Señor nos podemos presentar al lugar santísimo, a la presencia del Padre, pero primeramente como sacerdotes recordando que nos hemos equivocado, y luego intercediendo por los que nos rodean, por nuestra familia, por el trabajo, por la iglesia, por todo lo demás, después de estar en el Señor o delante del Señor con un corazón arrepentido. Dice el verso 21. Y esto, hermanos, que acabo de comentar es la clave para que Dios nos escuche. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no entendemos que debemos llegar con un corazón arrepentido a Dios, Dios ni siquiera nos escucha. Dios resiste a los soberbios, se da la vuelta, los ve de lado, o sea, hacia atrás. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, entonces Dios no lo desprecia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al que se humilla. Dele un aplauso al Señor por esta palabra. Él te recibe si tú vienes y yo vengo al Señor con una actitud correcta. Verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué interesante, dos cosas. Verso 21 dice: aún estaba hablando en oración. Y viene el varón de Dios, el ángel Gabriel, y le dice: Dios me ha mandado para abrirte el entendimiento, para darte sabiduría. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer es entender los planes de Dios. Dios tiene planes extraordinarios.
Pero mientras no los descubrimos, no los entendemos, ahí estaremos atorados. Entonces Dios envía su Espíritu Santo, envía su palabra, envía un pastor, envía un siervo que abra el entendimiento y nos dé comprender lo que Dios quiere para nosotros. Y le dice, me hizo entender, verso 22, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Qué interesante. En cuanto tú empezaste a orar hace 21 días, el principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Había estado ahí orando. ¿Dónde dice 21 días? ¿En dónde? ¿En qué versículo? ¿En el 10? No. Bueno, aquí dice, y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Bueno, por ahí está un versículo donde dice que estaba 21 días orando. A ver si alguien me lo puede localizar. 21 días orando. Ok, ahí está. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 por 7, 21. Ahí está. Bueno, aquí lo importante es que son 3 semanas, 3 por 7, 21 días, 7, número de Dios, 3, número de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 7, número de perfección, 8 es un número para un principio. 2008 va a ser un principio para esta iglesia y para la iglesia a nivel nacional. Por eso necesitamos empezar orando. Por eso necesitamos empezar a abrir el año diciéndole al Señor, Señor, iniciamos un tiempo de comunión fuerte contigo, de humillación, de entender, Señor, que si te tenemos a ti y tú empiezas a darnos sabiduría y entendimiento, tendremos las mejores estrategias para ser el pueblo más bendecido de Acapulco. Amén, 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 amén. Para ser el pueblo más bendecido de Acapulco. Amén, dale un aplauso al Señor. Claro, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y no importa dónde estemos, si seguimos a Cristo, Él quiere lo mejor para nosotros donde estemos. Ellos oraron entonces por liberación, por exterminio del pecado, y el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. El Espíritu de Jehová descendió sobre ellos. Esto permite que haya una verdadera transformación en la vida de las personas. Cuando el Espíritu de Dios empieza a cubrirnos, a abrazarnos, nos va a llevar a contrición, nos va a llevar a arrepentimiento, nos va a llevar a entendimiento. El Espíritu del Señor es lo que más necesitamos. Fíjese lo que dice en Job capítulo 28, verso 28. Dice, Job capítulo 28, verso 28 dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando el Espíritu de Jehová viene sobre nosotros, nos lleva a tener un respeto hacia Dios, un honor muy profundo hacia Dios. Porque, y aquí dice la palabra, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando Dios viene sobre nosotros, nos dará sabiduría y nos dará inteligencia para tomar las mejores decisiones. En Proverbios capítulo 1, verso 7, dice un versículo que todos debemos de saber de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová cae sobre nosotros y entonces nos da sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza, desprecian la presencia de Dios sobre sus vidas, porque son insensatos, y su fin será muerte, su fin será fracaso, su fin será perdición. Proverbios capítulo 8, verso 13 dice, hablando del temor de Jehová que cae sobre el pueblo de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal. Entonces, cuando tenemos el temor del Señor sobre nosotros, estamos desechando, no anhelando, sino aborreciendo. ¿Cuál sería otra palabra? Rechazando el mal, aborreciendo el mal, repudiando el mal.
Si tú y yo nos encontramos seducidos por algunas áreas de pecado, por algunas áreas donde le estamos fallando al Señor, tú y yo necesitamos el temor de Jehová sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo cubriéndonos y abrazándonos. Si estamos condescendiendo con el diablo o con la carne en algunas áreas, necesitamos el temor de Dios, porque el temor del Señor nos va a llevar al triunfo, nos va a llevar a los proyectos de Dios. Si no tenemos el temor del Señor sobre nuestras vidas, vamos a andar de fracaso en fracaso. Los grandes proyectos que Dios tiene para nuestras vidas no se van a realizar, se van a ver frustradas. Pero nosotros, al tener el temor del Señor, Dios va a darnos de su sabiduría y nos va a dar de su unción para caminar en los proyectos que Dios tiene para nosotros. El temor del Señor nos viste, nos cubre, nos abraza para limpiarnos. Y de esa manera, mis hermanos, con el temor del Señor sobre nuestras vidas, vamos a servirle eficientemente en este tiempo. Eficientemente lo que Dios nos permita hacer. Hermanos, durante este año que iniciaremos la escuela de ministerios. Continuaremos con la escuela bíblica, con los grupos de células. Los jóvenes apasionados, restaurados, o ¿cómo se llaman? Los grupos de extremos serán levantados con poder de una manera extraordinaria. En este año vienen proyectos de veladas, proyectos de acampamentos, proyectos de eventos evangelísticos especiales. Denle un aplauso al Señor para nuestros jóvenes apasionados. El proyecto de Reino Kids, este proyecto que ustedes acaban de ver, estará caminando no solamente para ministrar a los niños, sino también para ministrar a los padres de los niños. Un proyecto integral de restauración. Estaremos iniciando 8 grupos de matrimonios, que son células de alcance que Dios nos ha permitido tener para seguir creciendo en la obra, que poco a poco vamos avanzando en la obra del Señor. Y así les podía mencionar más ministerios donde Dios está levantándonos como pastores, como maestros, como evangelistas, como apóstoles, como profetas. Dios está levantando los 5 ministerios, confirmándolos cada día con el poder del evangelio, el poder de su gracia y su presencia. Estaremos siendo levantados para ser eficientes en el ministerio, en el área donde Dios nos ha llamado. Hermanos, si Dios te ha salvado, si te ha dado el evangelio del reino, es para que lo uses. El evangelio del reino es poder. El evangelio no es teoría, es poder. El poder es como tener un cetro y dar órdenes. Y en esos tiempos de 21 días que estaremos orando en enero, todos los primeros 21 días, estaremos con el cetro de autoridad como reyes y sacerdotes, declarando sobre nuestra ciudad bendición. Si pasamos por una calle que está toda con baches, decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo, los ángeles van a venir a tapar estos baches. Si tú ves problemas entre los vecinos que se están peleando y casi se quieren matar, tú ordenas que los ángeles traigan pacificación entre ellos. Si ves a los enfermos, si ves los necesitados, cualquier área donde vayas caminando, tú y yo aprenderemos a usar más eficientemente el cetro de autoridad que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Claro que sí. Nos estamos preparando para un tiempo nuevo, un tiempo en que Dios nos estará usando de una manera excelente. Hebreos capítulo 12, en el verso 26, dice la palabra del Señor: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está hablando de Dios y la voz de Jesucristo. Conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Dios va a cambiar las cosas. Dios va a traer renovación. Y si tú y yo no estamos entendidos de que Dios trae cambios, me voy a quedar sentado perdiendo el tiempo sin tomar el cetro que Dios me ha dado. Dios está moviendo las cosas para que las inconmovibles se queden firmes. La palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, la autoridad del Señor en nuestras vidas quede firme como una iglesia de poder, no una iglesia débil, una iglesia que sale a triunfar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, claro que sí. Denle un aplauso al Señor.
una iglesia de poder, para que queden las inconmovibles. Verso 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Básico. Si tú y yo sabemos agradecer, entonces el poder de Dios va a fluir en nuestras vidas. Tengamos gratitud, y mediante la gratitud sirvamos a Dios. Lo hacemos por buena voluntad, no obligados, no presionados. En el ministerio, en el área donde estoy sirviendo, lo hago con alegría, con gratitud a Dios, para agradarle, dice, con temor y reverencia. El Espíritu de Dios sobre nosotros, cubriéndonos para darnos ese temor y reverencia para nuestro Dios y hacer la obra completa y eficaz. Porque nuestro Dios, dice ahí la palabra, es fuego consumidor. El fuego de su Espíritu quemará todo aquello que nos tenga atados. La unción del Espíritu Santo cae como fuego, y esas ataduras, esas prisiones son quebradas, son abiertas, porque la gloria de la unción de Dios sobre la iglesia caerá poderoso, y esas cadenas, esos lazos serán quemados por el fuego de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así es de que, mis hermanos, oremos para que el fuego de Dios, la gracia, el temor de Dios caiga sobre nuestras vidas. En estos versículos, del versículo 26 al 29, vimos que habrá sacudimiento, va a haber cambios en la iglesia, va a haber cambios en el mundo, pero nosotros como iglesia estaremos preparados para el sacudimiento. Dios traerá el reino inconmovible, lo que es verdadero permanecerá. Tendremos un corazón de gratitud, o es lo que necesitamos tener, un corazón de gratitud, lo dicen estos versículos. Inspiración del Espíritu Santo para servirle, tener el espíritu de temor reverente en nosotros para hacer la obra que Dios nos encomienda, bajo el fuego que nos consume, el fuego del Espíritu Santo. Ahora, analicemos en dos versiones el Salmo 25, 10, 12, a ver si tenemos la nueva versión internacional. Salmo 25, verso 12 al 16. Primero vamos a ver nueva versión internacional y luego Reina Valera 1909. A ver si podemos ahí, Chava, localizarla, ¿verdad? Salmo 25, 12, en nueva versión internacional dice, fíjense: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Es una pregunta. Está diciendo, ¿quién es la persona que tiene el temor de Dios sobre su vida? Será instruido en el mejor de los caminos. Fíjate qué bonitas promesas Dios nos da el Señor hoy. Será instruido en el mejor de los caminos. Tú y yo, hermano, tenemos la herencia del Señor de esta palabra que es promesa para nosotros. Dios quiere para ti que estés en lo mejor. Tú y tus hijos, y por supuesto la familia espiritual. Dios quiere para ti los mejores caminos. Entonces, aquí la clave es la primera parte. Si tú y yo tenemos el temor de Dios, Dios nos va a llevar a lo mejor. Y entonces podemos decir, ¿por qué no estoy en lo mejor? ¿Por qué estoy padeciendo circunstancias adversas en mi vida? Porque no tienes el temor del Señor sobre tu vida. Pero aquí está diciendo, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida, ¿qué? ¿Sí se lee? Placentera, ahí está. Tendrá una vida agradable, se sentirá a gusto en lo que hace, se sentirá feliz, tendrá una vida placentera. Es promesa de Dios. ¿Cuántos la reciben? Yo la recibo, porque quiero el temor de Dios sobre mi vida. Y sus descendientes, sus hijos, heredarán la tierra. Alrededor de tu vida están las promesas de Dios para tus hijos, porque estás bajo el temor del Señor. El Señor brinda su amistad a quienes, ¿qué? Seremos amigos de Dios. Esto es algo bien importante. El Señor Jesucristo ya no los voy a llamar siervos, los llamaré mis amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, pero el amigo sí conoce las cosas que hace su Señor. Eso es el nivel al cual Dios quiere llevarnos, iglesia. Ser una iglesia amiga de Dios, conocidos como gente importante, influyente en el reino de Dios. Y los políticos y los gobiernos y las empresas estarán llamando cristianos para que les asesoremos cómo se puede vivir bien. Denle un aplauso a Jesús. Eso es lo que Dios va a hacer. ¿Cómo podemos vivir mejor?
porque tenemos el reino de Dios en nuestras vidas. Dice: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Nos hace entender su palabra. Dice: mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Si tú mantienes tus ojos en el Señor, dile a tu hermano que está a tu lado: en el Señor. Dile: en el Señor, abusado. Mucha gente se ha tropezado por poner sus ojos en la persona. Los humanos somos imperfectos, fallamos. Pon tus ojos, pongamos, dijo el otro, nuestros ojos en el Señor, en el Señor. Y ahí está la clave de nuestro triunfo. Si quedamos bien con Dios, si quedamos bien con Él y a Él lo agradamos, el Señor nos va a honrar. Eso es lo que aquí está diciendo la palabra. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Si estás entrampado, levanta tus ojos al cielo y no veas hacia atrás y mucho menos hacia los lados. Dice: vuelve a mí tu rostro, Señor, y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Está haciendo aquí el salmista una oración diciéndole: Señor, te necesito a ti. Ya vi que si no pongo mis ojos en ti me tropiezo, caigo y fracaso. Señor, te necesito a ti porque estoy afligido. En la versión Reina Valera 1909, este mismo pasaje dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es Dios quien nos enseñará el camino que ha de escoger. ¿Sí lo encontraron esa versión? Reina Valera 1909. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien y sus simientes, sus hijos, heredarán la tierra. El secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red, o de la trampa, decía el otro. Me sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Cuando el temor de Dios cae sobre nosotros, el peso de gloria de Dios cae sobre nuestras vidas, entonces escogeremos el camino correcto. Nos gozaremos del bienestar que Dios nos da. Nuestra descendencia heredará la tierra. Se acrecentará nuestra comunión íntima con el Señor. Conoceremos su pacto, entenderemos su palabra. Sus ojos estarán siempre en nosotros. Nos liberará de toda trampa de Satanás. Dele un aplauso a nuestro Señor y Dios. Todo esto sucederá a los que tenemos al Señor. La palabra temor en el Salmo viene de yaré y significa temer, reverenciar, asustar, asombrar, aterrorizar, espantar y asombrar otra vez. La palabra temor, hallaré, habla de una actitud del corazón, que es la que le agrada al Señor, porque Él mismo nos da ese temor, respeto reverente al Señor. Cuando busco con todo mi corazón que el temor del Señor caiga sobre mí y los míos, me asombraré viendo que las obras de Dios son maravillosas, estupendas, formidables. Y cuando quizá esté a punto de cometer errores en su presencia, me detendrá y responderé con limpieza y rectitud de corazón, dice aquí el estudio. Entonces el temor del Señor me mostrará el buen plan, el buen platillo, el buen proyecto que Dios tiene para mi vida, si vivo bajo el temor del Señor. Fíjense lo que pasó a un hombre en el libro de Lucas capítulo 19, verso 10. Regresamos a la versión normal. Lucas 19, verso 2 dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Muy interesante. Este hombre Zaqueo, un hombre importante, un político, un cobrador de impuestos, ¿será que es? Cobrador de impuestos, visto mal por la sociedad, no le importó
lo que la gente dijera de él. Él quería ver a Jesús, solamente quería verlo pasar. Él había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo, pero solo quería verlo pasar. Esa es la fe que mueve la mano de Dios. Una mujer dijo: si solo toco el borde del manto de Jesús, seré sana. Y eso es la actitud correcta. Hoy la actitud correcta de pasar en fe para recibir la bendición del Señor. Es lo que Dios ve en tu vida, mi hermano, mi hermana. Dios quiere que tú seas bendecido, pero tú tienes que tener la iniciativa de buscar a Jesús. ¿Dónde está la célula? ¿Dónde está el grupo? ¿En dónde puedo servir? Tener tú la actitud correcta que este hombre tuvo, y por esto nos demuestra que este hombre estaba bajo el temor del Señor, influenciado bajo el temor del Señor, porque se conformaba con solo ver a Jesús. Dice el verso 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo. Qué interesante. Jesús te conoce por tu nombre y por tu nombre te va a llamar. Zaqueo, no le saqueo. Zaqueo, te estoy llamando a ti. Y tú debes de identificar que es Jesús el que te está hablando a ti personalmente. No te escondas. Omar estaba predicando hace 8 días que él se escondía allá atrás donde está Ricardo, atrás de la consola, y hacía así para que los pastores no lo vieran. Y el pastor Brown le dice: hey, aquel que está escondiéndose atrás de véngale. Y le dice el Señor: tú vas a estar acá. Y el domingo pasado él estaba predicando. Denle un aplauso a Jesús por mis hijos. Gracias, Jesús. Dame un poquito más de presencia acá en monitores. Dice: Zaqueo, date prisa, rápido, desciende, porque hoy es necesario que esté yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban. Bueno, primero, este hombre le importó poco lo que los demás pensaran, porque se puso contento. Jesús va a estar en mi casa, Jesús va a estar conmigo. Me pidió que si lo puedo invitar, por supuesto. Qué honor, hermanos, iglesia, qué honor tenemos de tener a Cristo en nuestra casa. Estos días me ha tocado tener varias bodas, y es el testimonio cotidiano que les digo. Desde hace 29 años mi esposa y yo invitamos a Jesucristo, y ha sido padrísimo tener a Jesús como el Señor de la casa. Denle un aplauso al Señor. El Señor de la casa, el que gobierna, y que cuando hay broncas, el rey sigue siendo el rey, ¿verdad? Y Él nos alinea y nos arregla. Es bellísimo tener a Jesús en casa. Y dice: al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues ¿quién no es pecador? ¿Quiénes no somos pecadores? Jesús viene por nosotros, los pecadores, ¿verdad? Pero no va a faltar quien te quiera juzgar porque estás buscando a Jesús. No les hagas caso. Es más, dile: Satanás, te ignoro en el nombre de Jesús. Dice: y todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. ¿Jesús le había dicho eso? ¿Le había dicho que regalara sus bienes? ¿Le pidió que restituyera a los que había defraudado? La presencia de Jesús es tan maravillosa. Denle un aplauso a Jesús. La presencia de Jesús nos redarguye y nos dice: estás mal, arrepiéntete, pecador. El Espíritu Santo, ¿verdad? Con toda ternura. Y este hombre sintió la gloria de Dios como la sentimos en nuestras reuniones, y decimos: sí, Señor, perdóname, la verdad le he regado. Y el Espíritu Santo nos habla por nuestro nombre y nos lleva a arrepentimiento. Jesús no había dicho una sola palabra, y este hombre ya estaba arrepentido, estaba regresando lo que se había robado, y estaba repartiendo muchos bienes a los pobres. Y Jesús no había dicho una palabra hasta el momento. Solamente Jesús le pidió entrar a su casa, como entra a nuestra casa, y el Espíritu Santo nos mueve a ser diferentes, a hacer cosas diferentes. Entonces dice aquí: entonces Zaqueo pedía a los pobres y devuelvo en cuatriplicado. Jesús le dijo a él, fíjense, viendo a Zaqueo, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hablando con Zaqueo, le dice: hoy tú has recibido la salvación. Hoy, Zaqueo, tus pecados son perdonados.
Hoy, Zaqueo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy, Zaqueo, tienes vida en abundancia. Hoy, Zaqueo, eres sano de todas tus enfermedades. Hoy, Zaqueo, ha llegado la salvación a tu casa. Hoy, iglesia, ha llegado la salvación a tu casa. Dale un aplauso a Jesús. Te habla directo y de frente. Pero después de que le dice eso a él, dice, por cuanto él, o sea, se refiere ya a toda la gente, le dice, por cuanto él, les dice a todos, por cuanto él es hijo de Abraham. O sea, a ti te digo que ha ido a la salvación, y a ustedes les digo, él es hijo de Abraham, es hijo del padre de la fe. Él tuvo fe para dejarme entrar a su casa, y él ahora toma las herencias de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si tú tienes a Cristo en tu casa y en tu corazón, tú tienes las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dale un aplauso al Señor. Él es hijo de Abraham. Entonces nosotros somos hijos de Abraham, del padre de la fe. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino por los buenos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate qué interesante que dije Jesús. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar. Dios te trajo, te buscó, anduvo viendo, ver qué movía, quién movía, para que te invitara a conocer de Jesús. Él te buscó y es Él el que te trajo a su casa. Denle un aplauso por favor a Jesucristo, al Espíritu Santo. Él es el que nos trajo. Él nos anduvo buscando, tomó tiempo, nos llevó. Las personas que nos invitaron gastaron dinero, tiempo, esfuerzo, invirtieron sus vidas porque dieron de gracia lo que de gracia nosotros hoy hemos recibido. Jesús nos buscó, Él vino a buscar y a salvar. No solamente cuando nos encuentra dice, híjolas, qué amolado estás, pues ni modo. No, el Señor dice, bueno, yo vino para rescatarte, para bendecirte, para que entiendas mis planes. Quiero que seas mi amigo. Dele un aplauso a Jesucristo. Él nos llama para ser sus amigos. Bendito sea el Señor. El nombre de Zaqueo, fíjese, quiere decir hacer el bien, quiere decir bienestar. O sea que este hombre en su nombre llevaba el hacer el bien. Por eso él fue movido también a este cambio de vida en cuanto tuvo a Jesús. Porque su vida antes de Jesús era un caos, como algunos de ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Era un caos nuestra vida. Éxodo capítulo 1, en el verso 13, por favor. Y tenemos otro ejemplo con el cual vamos a terminar. Dice Éxodo 1, verso 13 al 21. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. 12 o 14 horas diarias trabajando como esclavos en Egipto los tenían al pueblo de Israel. Si tú has estado esclavo en alguna circunstancia, situación u opresión, esa es tu historia antes de Cristo. Ellos, dice, en toda labor del campo y en todo su servicio, lo cual los obligaron con rigor. Verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo a las parteras, estas dos mujeres, les dijo el faraón: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces déjenla viva. Pero las parteras, ¿qué dice ahí? Tuvieron temor a Jehová. El temor del Señor estaba sobre de ellas. Estaba el Espíritu Santo sobre de ellas. Temieron a Dios. Cuando tú temes y yo tememos a Dios, cuando alguien nos insinúa una tranza, cuando alguien nos insinúa un pecado, el temor del Señor está sobre nosotros y no haremos aquello que se nos es encomendado hacer. Yo estaba bien bendecido al escuchar un testimonio en esta semana de una persona que dice: pastor, es porque no me presto a las tranzas, es porque no me presto a las cosas por abajo del agua, y el diablo me quiere sacar de mi trabajo, pero ahora estoy más bien bendecida en mi lugar. Denle un aplauso al Señor. Cuando tú tienes el temor del Señor sobre tu vida, Dios te va a guardar. Y estas mujeres, por el temor de Dios, dice,
no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y verso 21, por haber las parteras temido a Dios, ¿qué dice? Él prosperó sus caminos. Iglesia, sus familias. Iglesia, nosotros somos parteros y estamos dando a luz a gente nueva. Cuando invitamos a alguien y lo traemos, estamos queriendo que nazca de nuevo. Jesús dijo: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que te dice Faraón de no servir a Cristo, de estar en la esclavitud del pecado, o guardar la vida de la gente que Dios quiere salvar y ganar para su reino? Si el temor del Señor está sobre ti, tú vas a ser un partero, una partera que da a luz a los hijos de Dios. Ellas, por el temor del Señor Dios, que estaba sobre de ellas, no hicieron lo que el rey, ¿qué? Faraón, lo que el faraón quería, sino que hicieron la voluntad de Dios. El temor de Dios estaba sobre ellas. Y ahí termina diciendo: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Iglesia, Dios quiere que tu familia, tú seas muy próspero. Pero si tenemos el temor del Señor sobre nuestras vidas, por supuesto, Dios va a cumplir su promesa de hacernos familias prósperos. Va a venir gente, hermanos, va a venir multitudes, van a venir cientos y miles de personas al camino de Dios. Necesitamos decenas y cientos de pastores para ayudarnos a cuidar lo que viene, que se va a desbordar. 3 servicios no van a ser suficientes los domingos para los lugares donde estaremos. El templo que vamos a construir no va a ser suficiente, porque Dios se va a desbordar. Dios va a salvar a tus vecinos, Dios va a salvar a tu familia, pero los va a salvar porque tú serás una persona próspera, bendecida, testimonio del poder de Dios. Dale un aplauso fuerte. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Segunda de Corintios 7:1, y con esta terminamos. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Segunda de Corintios 7:1, ¿ya la tienes? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú te metes, yo me meto bajo el manto de la gracia, bajo el manto de la misericordia de Dios, y entonces la santidad de Dios me viste. La santidad de Dios evita que yo me mueva en la carne. La santidad de Dios me permite servir a Dios con eficacia. El manto del temor de Dios nos cubre, y entonces podremos hacer las cosas que a Dios le agradan, para que seamos la gente más feliz del mundo. No busques en lo que el mundo ofrece la felicidad. La felicidad verdadera está en tener el Espíritu de Cristo en nuestros corazones gobernando. Podemos tener a Cristo en nuestro corazón, pero si Él no está gobernando, no está el temor de Dios sobre tu vida trabajando. Tú y yo tenemos que aprender a vivir bajo la santidad y el temor de Dios, porque nos limpiamos de toda contaminación. Esto es, confiesa tus pecados, no te des largas, habla con Dios de tus debilidades, y Dios te va a bendecir y te va a prosperar en todo sentido. En Isaías 11:2 dice: y reposará sobre Jesucristo el Espíritu de Jehová. Es Él, está hablando de Jesús, del Mesías. Isaías 11:2: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios repose sobre nuestras vidas para tener sabiduría, para tener inteligencia,
para tener el consejo correcto, para tener el poder de Dios sobre nuestras vidas, tener el conocimiento del plan de Dios para nosotros y el temor de Jehová gobernando nuestras vidas. Viene un año nuevo, viene la Navidad el día de mañana, pero nosotros somos nuevos, somos bendecidos porque el Espíritu del Señor reposa sobre nuestras vidas. No dependemos de una festividad o de un día o de un lugar, ¿verdad que no dependemos de un lugar? Nosotros podemos hacer la reunión en la playa, bajo el sol, sin sillas, si acaso una ¿cómo se llama? Sombrillita, ¿verdad? A nosotros no nos afectan los lugares. Gracias a Dios. Dios a la iglesia de Comunidad Cristiana nos ha consentido mucho, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Nos ha traído bien padre, bien padre. Dios nos ama, Dios nos cuida. Esta es una palabra rema, es una palabra revelación. Si tú y yo tenemos el temor del Señor sobre nuestras vidas, estaremos capacitados para servir a Dios. Dios te ha llamado para servirle y que te deleites. No hay cosa más deliciosa en la vida que servir al Señor. Y cuando tú y yo nos ejercitamos en un ministerio, queremos más. Se hace una adicción, queremos servir al Señor y hacer más. Este viernes estuvimos como con 300 personas, Guillermo, allá en Apalani, como con 300 personas, hermanos. Más personas, por ahí si estaba aquello lleno el pueblito. Comieron, se saciaron de la palabra de Dios, aceptaron las bienaventuranzas del Señor, aceptaron a Cristo, confirmaron que quieren ser un pueblo diferente. ¿Y saben qué? Los que predicamos, los que ministramos, los que les dimos el alimento, híjolas, veníamos todos empolvados, llenos de tierra, pero híjolas, el corazón no cabía de gozo de haber servido al Señor con aquella gente. Iglesia, cuando tú apoyas los proyectos de Dios, cuando tú haces la obra que Dios te encomienda, serás la persona más feliz de la tierra. Y es lo que Dios quiere, que nosotros seamos útiles en sus manos. Cierra tus ojos y dile al Señor que si quieres tener el temor del Señor, el manto del temor del Señor sobre tu vida, para que seas una persona exitosa, triunfadora, no caída ni derrotada, sino levantado. Porque hoy el Señor te dice: levántate. Si estás dormido, despiértate. Tú que duermes entre los muertos, entre los pecadores, despiértate. Porque hoy ha venido la luz, la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Y la luz del Señor será vista sobre ti como al mediodía. Y la bendición sobre todas las familias que te rodean. Porque tú serás una mano que voy a usar y a bendecir para bendecir a muchos, dice el Señor. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor eterno, tu amor tan tierno, tan bondadoso. Nunca tendremos palabras para agradecer cómo tú nos cuidas, cómo nos enseñas, nos envías tu mensaje cotidiano para estar en tu reino, estar en tu presencia. No hay cosa más deliciosa en la vida que sentir tu presencia, sentir tu abrazo. Que aunque somos pecadores, tú nos dices: hoy quiero estar en tu casa, hoy quiero estar en tu corazón. Pero Señor, mira, si somos, no me importa cómo eres, yo quiero estar contigo porque te amo. Ha sido tu respuesta, cotidianamente ha sido tu respuesta. A pesar de nosotros, siempre nos amas, siempre nos perdonas, siempre nos levantas, porque tu amor y tu misericordia va más allá de nuestro entendimiento. Gracias, porque estos días no nos alegra un día como la Navidad que todo el mundo celebra. A nosotros nos alegra que te hemos conocido, a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, nuestro bendito Salvador. Nos alegra saber que tu Espíritu Santo está en nuestros corazones y ahora podemos palpitar de gozo, de alegría, de verdadera vida, vida en abundancia que tú nos has regalado. Porque disfrutamos lo que tenemos, sea mucho, sea poquito, lo disfrutamos intensamente porque te tenemos a ti, el dador de la felicidad, el dador de la paz, de la alegría, de la verdadera vida, Señor. Agradecemos profundamente, Señor, estos días que estaremos rodeados de muchas celebraciones de la gente. Nosotros, Señor Jesucristo, te celebramos a ti, celebramos tu cumpleaños, te honramos con todo nuestro corazón porque tú eres digno.
Recibe, Señor, de parte nuestra adoración. Recibe de parte nuestra nuestro corazón. Recibe nuestra gratitud eterna, porque viviremos eternamente contigo y eternamente estaremos agradecidos por tu bendita palabra que hoy, Señor, nos has dado para levantarnos, para ponernos en tus manos, en tu regazo, y ahí, Señor, ser cubiertos por tu misericordia. Gracias, Padre. Con todo nuestro corazón te agradecemos. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie y adoramos al Señor. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia.